Y esto se van a dar de cuenta cuando vamos a llevar lo que es la NIC número 10, que tiene algunas similitudes y también esto, para que como antecedente histórico sepan, esta norma, por ejemplo, la norma de Bolivia número 2, que sí está siendo vigente, pero al día de hoy es un poco obsoleta, no tiene algunos términos muy apropiados a la actualidad, pero guiado esta norma para lo que es se ha guiado de la NIC 10. La NIC 10 ha servido como base para crear esta norma en Bolivia. Ya. Y como dice aquí, ¿no? Viste que se debe hacer distinción entre la fecha de cierre de los estados financieros. Eso por una parte. Esto vamos a ver. Hasta aquí es... Ok, a ver, un momento. Okay, ya. Vamos a resaltar. Por una parte tenemos la fecha de cierre de los estados financieros, que esta fecha de cierre normalmente puede variar en cada empresa. Por ejemplo, las empresas, lo más común es de las empresas comerciales. Su cierre de estados financieros es al 31 de diciembre. De las empresas, en este caso, comerciales, de seguros, las entidades igual cierran sus estados financieros al 31 de diciembre de cada gestión. Y también hay que hacer una distinción entre la fecha de emisión formal de los mismos. Hace referencia a cuándo se van a publicar financieros. Esta fecha, por ejemplo, varía ya. Esto por el decreto supremo 24051 se van a dar de cuenta que hay un plazo para cada tipo de empresa, por ejemplo, para las comerciales, para las industriales, para las ganaderas, agrícolas, para las petroleras y finalmente para las mineras. Hay diferentes cierres de estados financieros. Y lo otro que es la fecha de la emisión formal de estos mismos. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales da un plazo de 3 meses para que se pueda publicar de manera formal sus estados financieros. Mientras que, por ejemplo, los bancos, según la ASFI, sus estados financieros lo publican al 30 de junio de la presente gestión, en este caso. Esto también puede variar, por ejemplo. Pero esto de la ASFI, por ejemplo, es muy particular. Mientras que de las empresas comerciales, de las empresas privadas más que todo, eso sí puede variar. Algunas sacan en un mes, algunos sacan sus estados financieros en 2 meses. Depende a cuánto tiempo le tome realizar todos estos informes. Ya, hasta ahí solo vamos a distinguir en lo que es, eh, por una parte, lo que es la fecha del cierre de los estados financieros, que esto ya les he dicho que puede ser el 31 de diciembre, el 31 de marzo, otro cierre es al 31 de junio y el otro cierre es al 31 de septiembre, si no me equivoco. Esos 4 cierres hay, y dependiendo de cada empresa. Y lo otro es la fecha de los bancos varía, de una empresa privada igual varía, y de lo demás. Ya. A ver, esto sí me... a ver. Ya. Ahí, hasta ahí. Eso por una parte. Hasta ahí está bien la norma, que es aquella que fecha dependiendo de la estructura. Por eso, como les mencionaba, ¿no? Depende de su estructura, dirección, se autoriza para su distribución a terceros. En este caso, la distribución a terceros va a ser los accionistas, aquellos interesados en la información financiera. Ya, cuando sus son estado de objeto de auditoría, se señala la autorización no debería ser previa a la fecha del dictamen de la auditoría. Esto, por ejemplo, señala del dictamen de auditoría. A ver,
cuando los estados son objeto de la señal, la autorización no debería ser previa la fecha. Quiere decir que no, cuando se somete a lo que es la auditoría, no debe ser, los estados financieros no se deben publicar antes de lo que es el dictamen de auditoría. Eso menciona en este párrafo. Ya, bajo los sucesos que ocurren pueden determinar necesidad de ajustes en los estados financieros, una adecuada exposición de mismo, ya. Ya, ahora sí, lo que nos interesa, que en general los hechos posteriores pueden clasificarse en dos tipos. En la norma, en este caso en la norma contable número 2, lo clasifica en dos tipos. Tanto el tipo 1 en dos tipos, en tipo 1 y el otro que es el tipo 2. ¿Dónde está? Ya. Primero del tipo 1, que consisten en aquellos sucesos que proporcionan evidencia. Esta palabrita es muy importante. O sea, el tipo 1, en este caso de la norma boliviana, es aquellos sucesos que proporcionan evidencia. Ahí lo vamos a resaltar esto. Ya, hasta aquí. Ya. Nos dice que proporcionan evidencia de condiciones que ya existían. Quiere decir, de condiciones que ya estaban registradas en nuestros estados financieros. Eso hace referencia al tipo 1, a la fecha de los estados financieros. Por eso dice, ¿no? A la fecha de los estados financieros. Y afectan a las estimaciones. Puede ser que este suceso pueda afectar, por ejemplo, en un litigio puede afectar a lo que es la estimación. Por ahí, a ver, como un ejemplo así de manera rápida, ¿qué tal si la empresa le ha registrado una obligación por un litigio por bolivianos 10.000? Y después del cierre del periodo se han dado de cuenta que esa obligación no era a 10.000, sino a 20.000. Y lo que deben hacer es ajustar, porque ya existía esa obligación. De eso hace referencia el tipo 1, a la fecha, y afectan a las estimaciones. Hasta ahí estamos bien con la elaboración de los mismos y por tanto requieren ajustes. Por eso el tipo 1 nos dice que en este caso que se va a requerir ajuste. O sea, tenemos que, como por así decirlo, arreglar los estados financieros que ya han sido cerrados a la fecha de cierre. En este caso, al 31 de diciembre, si ha habido un ajuste del tipo o un hecho posterior del tipo 1, se debe ajustar. Y aquí nos da, y esto es aquí con esto se pueden guiar más o menos para qué se requiere ajuste y qué no. Por eso es que ahorita lo estoy viendo así, de manera rápida. Está la norma contabilidad número 2. Nos dice, por una parte, que pueden ser las cobranzas. Aquí los siguientes ejemplos son, todos estos que ahorita van a ver son unos ejemplos, pero no son exhaustivos, o sea, no son los únicos. Puede haber una serie de ejemplos más, pero estos son los, como por así decirlo, los más comunes. Por ejemplo, una cobranza. Eso lo voy a subrayar. A ver. Una cobranza. O acuerdos de relación de cuentas por cobrar. En este caso, hace referencia de un pasivo. Ya, pasivo sobre que una cobranza que hace referencia a un pasivo sobre los que sustancialmente han sido registrados previamente. Cuando estos sucesos eh, se relacionan con situaciones que existían a la fecha del balance general o representan la culminación de situaciones que existieron en un largo periodo de tiempo. Quiere decir, este ejemplo tiene que ver con aquellos pasivos o cobranzas o cuentas por pagar, como aquí lo dice, como cuentas por cobrar, relacionadas con o determinación de pasivos sobre una base distinta a la que ya estaba registrada previamente. Estos sucesos se relacionan con situaciones que existían a la fecha de balance. Quiere decir que estos pasivos ya han sido registrados en el balance general
o representación, culminaciones de situaciones que sean un largo periodo de tiempo. Quiere decir que si al final del cierre del periodo, quiere decir, si hemos cerrado nuestros estados financieros al 31 de diciembre y nosotros a febrero, por ejemplo, y no han sido todavía publicados los estados financieros. Nos ha llegado una notificación de cobranza o de un pasivo que ha sido registrado mal. Por ejemplo, como el ejemplo de hace un momento, ¿no? Un pasivo que teníamos por 10,000, pero en enero o en febrero, en este caso, nos notifican que ha sido de 20,000. En ese caso, debemos hacer un ajuste del tipo 1. Esto se clasifica, como aquí en la norma menciona, del tipo 1 que requieren ajuste. Por otra parte, tenemos las pérdidas derivadas de las inversiones, inventarios y otros activos destinados para la venta. Cuando el acto procesal, por ejemplo, esto van a ver que en la norma internacional ya no es así como aquí lo menciona. Por ejemplo, esto ya tendría que eliminarse, pero sigue ahí. Ya. Esto ya no es aplicable, por ejemplo, en la norma, en la internacional. Ahorita estamos viendo la nacional, por si acaso. Otro caso que puede dar eh, ajuste o lo que es el tipo 1, un ejemplo, es la pérdida resultante de los gastos que fueran contabilizados previamente como un activo. En casos de abandono de proyecto de investigación, cuando las circunstancias o ocasiones de la pérdida ocurrieron antes del cierre de la gestión. Aún así, la decisión fue tomada al cierre de la misma. Quiere decir que si nos percatamos de una pérdida, resultado de un gasto que antes nosotros hemos contabilizado como activo, un ejemplo de esto puede ser el deterioro de las cuentas por cobrar. Por ejemplo, hemos creado una previsión por cuentas incobrables. Esa previsión la hemos registrado como activo, pero resulta que el cliente al que hemos dado el crédito se ha declarado en quiebra. En ese caso, igual, se debe hacer su respectivo ajuste. Ya. Después tenemos la incobrabilidad. Aquí está eso, la incobrabilidad de una cuenta por cobrar, como consecuencia de deterioros, la situación financiera que conduce a la quiebra posterior del balance. Modificaciones importantes ocurridas en el tipo de cambio oficial. Esto, por ejemplo, puede ser que se pueda ajustar o puede ser que no. En este caso, el tipo de cambio. Por ejemplo, en un ejemplo actual, ¿no? Que el tipo de cambio ha subido de manera así, ha llegado hasta, si no mal recuerdo, ha llegado hasta 14 bolivianos más o menos. Ese ajuste, por ejemplo, si no se han emitido aún los estados financieros, debe hacerse debe realizarse el ajuste por el cambio del tipo de cambio oficial, en este caso del dólar. También tenemos transformaciones en operaciones y corto plazos. Ya, esos son ahorita uno de los ejemplos que nos da la norma nacional. Después tenemos el tipo 2. A eso también quiero llegar. Y después ya vamos a entrar a la internacional. Esto como antes de manera rápida lo quiero ver. Ya, el tipo 2 nos dice que incluye, a ver, tipo 2. Ya, tipo 2 nos dice que incluye aquellos que proporcionan evidencia con respecto de condiciones que no existían. Quiere decir, esto tiene que ver más o menos con la incertidumbre, ¿no? Que no existían. Ya. Condiciones que no existían. O sea, que se ha cerrado los estados financieros y, por ejemplo, todavía no se ha publicado los estados financieros, pero ha habido un suceso que la empresa no lo había registrado anteriormente o no tenía idea que iba a pasar. Esto, por ejemplo, puede ser los incendios, ¿no? Como aquí dice en un ejemplo. Por ejemplo, un incendio en una empresa, por ejemplo, a ver, ganadera, para sus cultivos, no, en una empresa agrícola, por ejemplo. Si tenemos una empresa agrícola, nosotros no vamos a prever que en un año va a haber un incendio. O algún fenómeno, eh,
algún fenómeno natural como terremotos, no sé, deslizamientos, puede ser, eso no se puede anticipar o no podemos crear una previsión para eso. Por eso es que nosotros, cuando es el tipo 2 debemos evaluarlo antes que nada. Y eso también nos dice en la norma que no se requiere ningún tipo de ajuste. Aquellos que no han sido registrados en nuestros estados financieros no requieren no requieren un ajuste, pero sí una exposición adecuada. Volviendo al ejemplo de- del fenómeno natural o, por ejemplo, un incendio. Si nuestra empresa es eh, agrícola y ha ocurrido un incendio y la empresa no ha previsto ese, esa contingencia, entonces nosotros no debemos registrar, no debemos hacer un ajuste, no debemos modificar los estados financieros que ya han sido cerrados, sino debemos hacer una exposición. Y esta exposición debemos realizarlo en las notas a los estados financieros. La exposición se debe hacer a las notas a los estados financieros. Ya. Cuando dice exposición, revelación y todos sus sinónimos de esa palabrita, hace referencia a las notas a los estados financieros. Nosotros en las notas a los estados financieros vamos a colocar que se ha producido ese incendio en nuestra empresa. Ya. Y aquí también les da una serie de ejemplos. Por ejemplo, la emisión de nuevas obligaciones es un ajuste de tipo 2 que no se requiere, eh, que se ajuste. A ver, pero sí se debe tener una revelación o una exposición adecuada. Por ejemplo, esto hace referencia de que si no teníamos registrado, por ejemplo, una obligación es también llamado pasivo. Por ejemplo, si nosotros al 31, a ver, en este ejemplo, al 31 de diciembre no teníamos ninguna obligación, entonces, si en enero o en febrero, por ejemplo, cuando ya se ha cerrado los estados financieros, nos dicen que tenemos una obligación, pero no estaba registrado, entonces no hacemos ningún ajuste, simplemente lo vamos a revelar. Y aquí hay más, ¿no? Daños por incendios, inundación u otros accidentes. Esto, por ejemplo, ya, ya les he dado el ejemplo de los incendios. Pueden ser eh, Puede ser un incendio, una inundación, otros accidentes, fenómenos naturales, las combinaciones comerciales, por ejemplo. Las combinaciones comerciales, por ejemplo, hacen referencia a la fusión, a la transformación de una sociedad. La conclusión de un litigio cual suceso original reclamo tuvo lugar a una fecha posterior del balance. Eso también no se debe ajustar la conclusión de un litigio cuando el suceso que originó del reclamo tuvo lugar a una fecha posterior del balance. Después tenemos modificaciones periódicas o continuas a los tipos de cambios que reflejan aproximadamente evolución de los precios internos al ser. Por ejemplo, aquí, si se dan de cuenta, en los dos hay tipo de cambio, pero uno hace referencia, sí se debe hacer ajuste cuando es significativo la variación del tipo de cambio. O sea, no se tenía previsto. Pero cuando no, por ejemplo, como año pasado o anteriores años, eh, no se tenía ese incremento en la tasa de cambio, siempre se mantenía en 6,96 y era estática el tipo de cambio. Ahí ya no se debe realizar ningún cambio, pero como ha sido el tipo de cambio últimamente ha estado subiendo de manera radical, entonces ahí sí es que se requiere hacer un ajuste a los estados financieros, pero solo si ocurre después de la fecha de los cierres de los estados financieros, antes de su publicación, o sea, antes de que se emitan como tal los estados financieros debidamente aprobados por el directorio o por los accionistas. Esta norma de contabilidad número 2, que titula Tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio.
Ahora, vamos a ver, esto es por una parte en la norma de contabilidad número 2, la boliviana, pero vamos a hacer una diferencia o vamos a comparar con la norma internacional, que aquí, a ver, les voy a presentar esto, ya, que la norma internacional número 10 ya no es hechos contables posteriores, creo que era la 2. Esta norma internacional de contabilidad número 10 titula hechos ocurridos después del periodo sobre el que les informa. Ya. Y su objetivo aquí nos menciona, esto por si acaso lo he sacado de la norma como tal, de la número 10, y este es un pequeño resumen. La norma como tal es una de las más cortitas, así que les animo a que puedan leer esa norma. No tiene mucha complejidad, ahorita lo van a ver. También en la norma te explica de manera detallada de qué trata. Nos dice, el objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debe ajustar sus estados financieros ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Lo que la norma contable 2 nos ha hecho o hemos visto, eso su objetivo de la norma de contabilidad de la norma internacional número 10. El otro objetivo es que la información a revelar de una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueran autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo en el que se informa. Esto hace referencia de toda la información, ¿no?, que nosotros tengamos disponible después de elaborar nuestros estados financieros, y si son relevantes, debemos nosotros revelarlos en las notas a los estados financieros, hasta antes que nosotros vayamos a cerrar o vayamos a publicar nuestros estados financieros. Ya. Con hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, tenemos, esta es su definición. Son todos los hechos que sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informe y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. A ver, adelantándome, si quieren verlo en una línea del tiempo, es así. Por ejemplo, es de una empresa comercial, ¿no? El cierre al 31 de diciembre del 2000X0. Aquí puede ser cualquier año. Y nos dice que el objetivo es de aquellos hechos que empiezan de aquí y terminan a la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. En el lapso de este tiempo, que es el final del periodo sobre el que se informa, y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, es que nosotros tenemos eventos que implican ajuste y eventos que no implican ajuste. Los que implican ajuste normalmente son los que proporcionan evidencia. Esta palabrita es clave aquí. Nos proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. Quiere decir, aquí, al 31 de diciembre, que es el final del periodo sobre que se informa, todo lo que tenemos antes de esta fecha nos tiene que proporcionar evidencia para, si ocurre un suceso en este lapso de tiempo, ajustarlo. Eso nos indica aquellos que implican ajuste. Y los otros, lo siguiente que nos dice es los que indican condiciones que surgieron después del periodo que se informe. O sea, los que no han logrado evidencia, o sea, de aquí para atrás no han logrado evidencia, sino que en este tiempo de repente ha pasado, o sea, nadie ha previsto que iba a pasar o no se ha previsto en los estados financieros que iba a pasar, sino que de manera fortuita ha ocurrido un suceso en este lapso de tiempo, en el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros, es que nosotros no debemos realizar ningún ajuste si no ha habido ninguna evidencia, ninguna condición que ha surgido. Ya, hasta ahí es la definición de estos dos tipos que lo vamos a ver. Ya,
y comenzaremos con el que sí implica ajuste, o sea, hechos posteriores ocurridos después del periodo sobre que se informa que implican ajuste. Nos dice la norma que en su párrafo 8 que una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo que se informa. O sea, resumiendo, todos los hechos que han tenido evidencia o que se ha registrado en nuestros estados financieros, al final nosotros debemos, y ¿qué ha ocurrido en este lapso de tiempo? Eh, Pónganse que aquí, en el final del periodo que se informe, teníamos un pasivo. Y ese pasivo aquí vuelve ese pasivo, pero con un ajuste. Por ejemplo, o sea, con el ejemplo anterior, que en vez de al 31 de diciembre teníamos un pasivo por 10,000, pero a esta fecha, a lo que es en este lapso de tiempo, entre estas dos fechas, ha ocurrido que ese pasivo no había sido de 10,000, sino había sido de 20,000. En ese caso, sí podemos hacer el cambio. Por ejemplo, aquí nos da ejemplos y estos son ejemplos de la norma. Resoluciones judiciales que confirman que la entidad tenía una obligación al final del periodo sobre el que se informa. Eso, por ejemplo, tiene que ver con los litigios, con las demandas legales y con, por ejemplo, las multas de impuestos nacionales, todo aquello que tenga que ver con un pasivo. Eso hace una obligación en realidad. Después tenemos recepción de información después del periodo sobre el que se informa que indique el deterioro de valor de un activo al final del periodo en el que se informa. Cuando dice deterioro de valor, normalmente puede ser de los inventarios o también puede ser de las cuentas por cobrar. Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, que un cliente no nos pague, pero ya ha sido registrado como en cuentas, en la misma cuenta, ¿no? Cuentas por cobrar, seguramente hemos hecho una previsión para cuentas incobrables, pero después de la fecha del periodo en el que se informe, nos indican que esa cuenta por cobrar, al final el cliente no va a poder pagar. Por tanto, nosotros debemos realizar un ajuste porque hay una evidencia. Después tenemos el descubrimiento de fraudes o errores que demuestran que los estados financieros eran incorrectos. Quiere decir que si en este lapso de tiempo nosotros nos percatamos que los estados financieros del anterior año, en este caso, han sido realizados de manera fraudulenta o tienen incorrecciones materiales, entonces nosotros vamos a tener una evidencia ahí de que todo esto, lo que ha realizado, seguramente va a haber un responsable que con malintencionalmente ha hecho todo ese fraude por fines personales o fines, o un sinfín de tipos que pueden llevar a hacer el fraude. En ese caso, entonces, nosotros debemos hacer el ajuste de esos fraudes cuando sean encontrados. Ya, y este gráfico es clave que puedan entender. O sea, con esto, si se recuerdan este grafiquito, entonces se les va a ser más fácil entender, porque este es un resumen de lo que dice la norma, de los casos que implican ajuste. Ya, aquí tenemos el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización para los estados financieros para su publicación. Los hechos ocurridos después del periodo que se informa, como aquí vemos, es desde el 31 de diciembre hasta antes de la fecha de autorización de los estados para su publicación. Por ejemplo, aquí puede ser que la publicación de los estados financieros sea el 31 de marzo, por ejemplo, para liquidar el IVA. Entonces, en todo este lapso intermedio de tiempo, los hechos que sí implican ajustes son aquellos que, como ya he mencionado, proporcionan evidencia de las condiciones que ya existían al final, es decir, al final del periodo que se informa. En este periodo para atrás hemos hecho la contabilidad o los estados financieros de todo un año y ahí tiene que estar una serie de evidencia de las condiciones que, por ejemplo,
un litigio judicial. Esto tiene que ver, por ejemplo, seguramente lo va a ver el licenciado, que es la NIC 37, que hace referencia a las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Ahí lo vamos a ver más a fondo. Cuando un pasivo, cuándo es un pasivo contingente, cuándo se realiza una provisión y todo lo demás, ¿no? Entonces, como ejemplo, podemos tener una demanda legal, ¿no? Que la empresa ha realizado su respectiva provisión. Ese es un ejemplo que sí implica ajuste porque ya ha sido registrado en los estados financieros. También puede ser la quiebra de un cliente, el deterioro de cuentas por cobrar. Nosotros teníamos evidencia y la evidencia es el registro del activo, en este caso de cuentas por cobrar. Y si en este lapso de tiempo nos informan que ha quebrado, entonces nosotros tenemos que hacer un ajuste. Lo siguiente, otro ejemplo es la venta de inventarios por debajo del costo. Esto tiene que ver con la NIC número 2. Y también, por ejemplo, al 31 de diciembre de 2020, por ejemplo, nosotros teníamos inventarios valuados en 10 bolivianos. Y si en este lapso de tiempo nos percatamos que estos inventarios no habían valido 10 realmente en el mercado, habían valido 8 bolivianos, entonces debemos realizar un ajuste porque va a confirmar lo que es el principio de lo que indica la NIC 2, que los inventarios deben evaluarse al cierre del ejercicio contable entre el valor neto de realización o el valor de mercado y el costo el más bajo. Eso se debe ajustar, en este caso en los inventarios. Y como hace rato he mencionado también, si en este lapso de tiempo se ha descubierto un fraude, entonces igualmente debemos ajustarlo, porque es una evidencia, porque de cómo vamos a saber que era fraude, seguramente por distintas fuentes, por ejemplo, no sé, tal persona lo había realizado, y eso va a ser la evidencia, que una persona malintencionadamente ha hecho fraude en nuestros estados financieros. Después tenemos, y siempre tienen que revisar la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir? Pónganse que, a ver, un ejemplo así bien, que este litigio judicial ya ha requerido ajuste, o ya teníamos registrado en un inicio ese litigio, por ejemplo, de los 10.000 bolivianos. eh, ya estaba registrado en nuestra contabilidad o en nuestros estados financieros como 10.000, pero resulta que en este lapso de tiempo, entre estas dos fechas, que es el periodo que se informa y en la fecha de autorización de los estados financieros, resulta que ese litigio había alcanzado, yo que sé, 10 millones, por exagerar. Y esos 10 millones para la empresa, pónganse que la empresa no va a poder pagar y gracias a ese litigio la empresa va a desaparecer. Ahí tienen que revisar siempre el hipótesis de negocio en marcha, que es una característica que nos menciona el marco de conceptos, que una empresa tiene que operar en un futuro previsible. Ahora iremos con el otro, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Y en este caso es lo contrario, solo hay en la norma internacional de control, en el que una entidad puede ajustar y en el que una entidad no va a ajustar nada. En este caso, la entidad no va a ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen el mercado de las inversiones ocurrido en el final del periodo sobre el que se informa. Esto tiene que ver con los instrumentos financieros. Pónganse que la empresa ha invertido en una entidad, por ejemplo, ha comprado acciones. Esas acciones pueden depender de muchos factores, ¿no? Por eso siempre dicen, o siempre han debido escuchar que la inversión siempre es un riesgo, porque un día puede que nuestras acciones hayan alcanzado un pico, el pico más alto, y pueden que un día el valor de nuestras acciones se desplomen. Eso hace referencia a lo que
ante la reducción del valor de mercado de las inversiones. Esto es un hecho que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, el valor de mercado de las inversiones no se puede controlar y tampoco, sí, aquí sí se ha registrado lo que es las inversiones, por ejemplo, como instrumentos financieros, pero lo que no se tiene previsto es la reducción de esas inversiones. O sea, nosotros cuando compramos una inversión no sabemos si nos va a ir bien o si nos va a ir mal. Por eso es que solamente se registra como tal la inversión y no se registra aquellos cambios que pueda sufrir estas inversiones. Y eso no se debe ajustar. Eso nos dice en este ejemplo. Después tenemos un incendio o desastre natural. Eso también ya lo he explicado con la norma de contabilidad número 2. Y también cambios en tasas de cambio suscitadas después del periodo que se informa. Por ejemplo, en la norma de contabilidad número 2, en la boliviana, nos decía, en los dos había cambios en las tasas de cambio, pero puede ser que eh, para para el que sí implica ajuste, ahí el valor del tipo de cambio sea volátil, quiere decir que suba de repente, o sea, como estamos viendo, ¿no? Como ha pasado en realidad. Y también hay el otro tipo que es el cambio del tipo de cambio que se ha previsto, o sea, no es mucho la variación. Cuando no es significativa la variación del tipo de cambio, entonces no se debe hacer ningún ajuste. Y cuando es al contrario, cuando es significativo la variación del tipo, se debe hacer ajuste. Ya. Y lo mismo que lo anterior. Hechos ocurridos después del periodo que se informa que no implican ajuste. Siempre con esta barrita del tiempo, con esta línea del tiempo, se tienen que ubicar. El final del periodo sobre que se informa, en este caso a la fecha donde nosotros hemos terminado de elaborar nuestros estados financieros, en este caso de una empresa comercial. Y esta fecha sí puede variar, por eso es que el mes está en XX, o sea, puede variar, y el año siempre va a ser un año después, porque ustedes saben, el ciclo de los estados financieros, ¿no? Se terminan los estados financieros y más o menos en 3 meses se acaba y se publica esos estados financieros. En ese lapso de tiempo, los que no implican ajustes son aquellos que indican que surgieron después del periodo que se informa. O sea, en este tiempo, en este lapso, pero que no había ninguna evidencia que va a pasar, o sea, que no estaba registrado en estos estados financieros. Aquí están algunos ejemplos de igual manera, que pueden ser la caída del valor razonable de las inversiones, incendios o desastres naturales, aprobación o distribución de dividendos. Eso también, una aprobación de dividendo o, sí, cuando nosotros nos mencionan que la empresa, por ejemplo, los socios se han percatado que a esta fecha o justamente en este lapso de tiempo quieren percibir sus dividendos. Y eso aquí, según el ejemplo de la norma, nos dice que no se debe realizar ningún ajuste. Sí se puede segregar el patrimonio, o sea, hacer un espacio, por ejemplo, segregar como, a ver, con segregar el patrimonio me refiero que cuando vayamos a los estados financieros, podemos poner el patrimonio y separar, digamos, dividendos para socios. Eso se referencia con la aprobación de distribución de dividendos, que no debemos realizar ningún ajuste o ningún ajuste a lo que es nuestros estados financieros cuando se aprueba la distribución de dividendos. Por eso está en los hechos que no implican ajuste. Y siempre igual, revisar la hipótesis de negocio en marcha. Entre este lapso de este tiempo, aquí están los ejemplos que podrían ser pertinentes para cada caso, pero en este caso que no implican ajuste. O sea, no se debe hacer nada, pero sí se debe tomar en cuenta que se puede hacer una revelación, o sea, una explicación en las notas de estados financieros. Por ejemplo, de este incendio, si ha sido significativo el incendio, entonces podemos colocar en nuestras notas de los estados financieros como un hecho posterior.
solo en los en las notas a los estados financieros. Podríamos colocar que debido al incendio se ha quemado 1 hectárea de las 10 hectáreas que teníamos anteriormente, por ejemplo. Eso es en los hechos que no implican ajuste. No se debe hacer nada a los estados financieros, pero sí hay que considerar en realizar o no su revelación. Y eso es lo que nos dice aquí. Para los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, o sea, después de esta fecha, del 31 de diciembre, en este ejemplo, son materiales, o sea, pueden influir en las decisiones de los usuarios. La no revelación de información podría esperarse razonable que influya sobre las decisiones de los usuarios principales de los estados financieros como propuesta general toman a partir de los estados financieros. Quiere decir que pónganse que este incendio, eh, a ver, ¿qué nos dice? Son material. Este incendio es material. Ha hecho que nuestro terreno, o bueno, a ver, otro ejemplo que puede ser, a ver, nos dice que, a ver, por ejemplo, a ver, si ese incendio ha sido material, o sea, pónganse que ha cubierto la mitad de nuestras hectáreas. Ese incendio va a repercutir al año siguiente razonablemente en nuestros estados financieros. Ese evento que es material, o sea, que es en gran magnitud, entonces debe revelarse en las notas a los estados financieros, porque va a influir en las decisiones, porque gracias a ese suceso, por ejemplo, que se ha quemado la mitad de nuestras hectáreas, va a influir en las decisiones en cómo. Por ejemplo, va a hacer que, no sé, al año siguiente nuestra producción caiga en un 50%. Eso hace referencia sobre las decisiones de los usuarios. Después, a ver, aquí tenemos igual un ejemplo y aquí hay más ejemplos de información que debemos revelar sí o sí cuando es material. Por ejemplo, la compra y venta de una subsidiaria. Eso hace referencia de que una empresa compra a otra empresa. Compra de activos importantes. Por ejemplo, compra de una maquinaria importante que ha ocurrido en este lapso de tiempo, que no se tenía previsto antes, pero se debe revelar. Después tenemos anuncio de una descontinuación de una operación. Esto hace referencia, la descontinuación de una operación hace referencia más que todo en empresas industriales. Por ejemplo, pónganse que hay un departamento de envasado de un producto, el departamento de envasado de ese producto últimamente ha estado funcionando, pero, o bueno, y en este lapso de tiempo se toma la decisión de que descontinúen las operaciones, o sea, que ese departamento ya no funcione en este lapso de tiempo. Y por ende, esa maquinaria ya no va a funcionar, ya no va a producir beneficios económicos. Por lo tanto, debe revelarse ese suceso, esa descontinuación de la operación se debe revelar en las notas a los estados financieros. Después tenemos las variaciones importantes en el tipo de cambio, como había mencionado, ¿no? Por ejemplo, si ha ocurrido una variación de manera significativa en este lapso de tiempo, se debe hacer una revelación de ese riesgo en este caso, del tipo de cambio, a qué riesgos nos va a llevar que el tipo de cambio incremente de manera extraordinaria. Después tenemos inicio de litigios importantes. Pónganse que a esta fecha no teníamos ningún litigio, pero en este lado, no sé, Impuestos Nacionales se ha percatado de que hace 2 años hemos declarado mal nuestro IOE. Entonces, y nos hacen un importante, por ejemplo, por 100,000 bolivianos o por 1 millón, ¿ya? Entonces, eso evidentemente no lo vamos a ajustar porque no teníamos evidencia o no sabíamos qué iba a pasar, pero sí debemos revelar.
ese inicio de esa demanda, de esa multa. Después tenemos la hipótesis de negocio en marcha. Ya, esto es para todos los casos, ¿no? Como había mencionado, una entidad no elaborará estado sobre no elaborar sobre la base de negocio en marcha. Aquí está la referencia, los paros 25 y 26 de la NIC 1. Si la gerencia determina que después del periodo sobre el que se informe, que tiene la intención de liquidar la entidad o cesar su actividad, o que no tiene otra alternativa realista que hacerlo. Esto hace referencia que por los dos casos, cuando implica ajuste y cuando no implica ajuste, que gracias a esto, por ejemplo, como hace ratito les he mencionado, que gracias a este litigio la empresa ya no va a poder funcionar, o sea, ya no va a poder comprar, vender, ya no va a poder hacer nada, va a tener que liquidarse. En ese caso, ya los estados financieros ya no se deben hacer con base a normas tales y normas NIF, simplemente ya debe dejar de realizarse debe realizarse la información en base a lo que es empresa en liquidación y tiene eso su tratamiento específico. Eso ya lo han debido ver en contabilidad de sociedades. En este caso igual, si este incendio, pónganse que afecta a todas nuestras tierras, por así decirlo, ya no vamos a poder funcionar porque gracias a esas tierras nosotros eh, producíamos inventarios, en este caso, pónganse que como por ser empresa agrícola, nosotros producíamos, por ejemplo, o chocolates, esa planta, ¿no? Producíamos, pero gracias al incendio, nosotros, nosotros no vamos a poder funcionar, ya no vamos a ser considerados en una empresa negocio en marcha. Ya vamos a ser considerados como una empresa en liquidación o una empresa que ya no va a operar en un futuro previsible. Eso hace referencia a la hipótesis negocio en marcha, que la empresa tiene que seguir operando en un futuro previsible. Y eso es la parte teórica, la NIC número 10 así de manera rápida, porque la norma igual es cortita, pero espero se haya entendido esa parte. Eh, Ahora necesito saber si se ha logrado comprender o tienen algún tipo de duda. Ya. Bueno, eh, hoy hemos visto lo que es la parte teórica, pero eso no implica que ya vamos a acabar el tema. Vamos a realizar lo que es los casos prácticos, ¿no? Porque eso es lo que ahorita más nos interesa y van a ver que gracias con lo teórico vamos a llegar a lo práctico. Por eso es que a partir de mañana igual ya vamos a empezar con lo que es la parte práctica de lo que es el tema, en este caso de la NIC 10. Vamos a hacer casos prácticos. En este caso, esta norma es un poco más de análisis, o sea que hay que evaluar la hipótesis de negocio en marcha, por ejemplo, si implica ajuste o no implica ajuste, o qué recomendaciones ustedes darían si fueran los contadores y todos esos temas se realizan en lo que es esta norma. Para lo cual, si no hay ninguna duda, entonces acabaría ahí la clase y enseguida les envío lo que es el formulario de asistencia. Mañana ya empezaremos con los casos prácticos de esta norma. La asistencia, ya, lo pueden ir llenando y me confirman si se puede llenar para poder corregirlo de manera inmediata. Por favor, chicos. Y eso sería todo. Les voy a enviar la práctica. También si gustan, también les puedo dar la diapositiva, pero me lo hacen saber si quieren que les envíe. Y eso sería todo, chicos. Y buenas noches. Mañana nos veríamos.